Saboreando la mañana. Señoras y señores, el día de hoy vamos a hablar de temas muy pero muy buenos para todas las mujeres pendientes, porque la gran mayoría siempre queremos tener el cabello lacio, perfecto, levantarnos y que esté impecable. El día de hoy nosotros hablaremos de tener este liso permanente. Usted sale de la ducha, se pasa un poquito la secadora por aquí, un poquito por acá y el cabello está espectacular. Le contaremos todos los detalles. Para que no ande con la cartera nomás cuando comienza a llover ahí. Sí, eso nos pasa a todas, ¿no? Además, amigos queridos, un tema muy interesante porque ayer si no me equivoco, sí, ayer se conmemoró la lucha, el Día de la Salud Mental. Y es que hay que conmemorar esto porque es importantísimo. Los seres humanos no solamente necesitamos salud física, sino la salud mental. Es clave prestar mucha atención a las señales de depresión, de afectaciones que pueda llegar a tener alguien cercano a nosotros. Así es que hoy hablaremos de esto y sobre todo, después de una pandemia en la que se han visto afectadas muchas personas. Hay profesiones que han sido realmente duras de sobrellevar, gente que ha perdido trabajo y muchísimas cosas. Estaremos hablando de salud mental entonces, así es que no se lo pierda esto hoy en este lunes de Saboreando la Mañana. Así es, mi querido gordito, pero también que algo es importantísimo, ¿no? También en esta pandemia hemos sido afectados también el tema de la salud mental y eso afecta también a nuestra salud física. Muchos hemos caído también en el tema, o las personas han caído en el tema de la obesidad y por eso hoy también se festeja en Iberoamérica el Día Mundial de la Obesidad y por eso vamos a conocer algunos tips importantísimos acerca de esto porque hay que tenerlo presente. A veces cuando uno está deprimido, a veces cuando uno está pasando por una crisis, lo refleja en la comida, ¿no? Entonces eso va también muy de la mano, así que vamos a conocer estos tips siendo el Día Mundial Iberoamericano de la Obesidad. Bien. Hemos preparado 10 consejos para prevenir la obesidad y el sobrepeso según expertos en nutrición. 1. No pases hambre. Realiza entre 4 o 5 ingestas al día para evitar llegar a las comidas principales con un hambre excesiva, eligiendo alimentos saludables y que te llenen. Pueden ser frutas, lácteos, frutos secos, bocadillos saludables, entre otros productos. Recuerda que en las comidas principales también debe haber una pequeña porción de cereales integrales. 2. Consume más ensaladas y verduras. Para prevenir la obesidad en el ámbito familiar, se recomienda que las ensaladas y verduras sean las protagonistas tanto en la comida como en la cena. Los padres enseñan a través del ejemplo, por lo que aprender a cocinar para toda la familia con verduras y hortalizas sería un gran paso. 3. El frutero siempre lleno. Para prevenir la obesidad, empieza la semana con un buen surtido de frutas. Si las tienes en casa, te será mucho más fácil consumirlas a lo largo de la semana e incluirlas así en tu dieta, ya sea en ensaladas o desayunos. 4. Varía tus platos. Lleva una dieta variada, modera las cantidades, garantiza la calidad del sueño y realiza ejercicio y actividad física. Comer es un placer y hacerlo de manera saludable y equilibrada no es aburrido. Es un camino hacia un mejor estilo y calidad de vida. 5. Huye del sedentarismo. Añade actividad a tu vida diaria. Puedes hacer cambiando el carro por la bici cuando sea posible y subiendo por las escaleras en lugar de utilizar el ascensor. Añade también color a tu dieta incluyendo variedad de frutas y verduras. Muy bien, ahí estuvieron algunos consejos y tips que personalmente me parecen muy buenos. El primero, yo creo que es uno de los mejores. Te dicen, tienes que hacer caso a tu cuerpo, tienes que empezar a conocer a tu cuerpo. Hay gente que sí, que necesita estas 5 comidas, yo soy una de ellas, necesito estas 5 comidas para no llegar a las comidas grandes con tanta hambre y querer comerte absolutamente todo. Yo sí necesito comer cada 3 horas y eso obviamente me ayuda. Cuando digo comer es que por supuesto está el desayuno que es grande, viene media mañana y comer alguna porción de algo que te pueda bajar un poquito esa ansiedad para llegar al almuerzo sin mucha hambre y por supuesto poder comer de la mejor manera. Poner muchas ensaladas en el plato también es básico. Para mí siempre el plato tiene que estar súper colorido, muchos vegetales, mucha ensalada, personalmente me encanta y creo que es irle cogiendo el gusto. ¿A usted, gordito, le gustan las ensaladas? No tanto. No mucho, pero... Con harta mayonesa. Claro. Ese es el problema. La clave, lo que decía, es lo primero que uno tiene que aprender en esto es deje de hacer dietas. Olvídese de las dietas.
porque eso es algo momentáneo. Usted lo que tiene que cambiar es su hábito alimenticio, cambiar su estilo de vida, y así no está de dieta en dieta y volviendo a lo mismo, después otra dieta y vuelve a lo mismo. Tiene que cambiar los hábitos y comienza poco a poco con ciertas cosas. A veces es duro cambiarlo de golpe, pero sí puede empezar. A ver, voy a empezar con esto, después de una semana voy a pasar a esto, y así va sumando y cambió totalmente su estilo de vida. Martín, y lo que usted dice es clave, pero ¿sabe qué? Es un primer paso importante también. Desde mi parte como cocinero, cambie las técnicas de cocción. Hoy en día ya podemos encontrar estos famosos freidores al seco. Tenemos un buen antiadherente para hacer comida a la plancha. Podemos hacer al horno, podemos cocinar al vapor. Entonces, en lugar de estar haciendo frituras, simplemente cambiemos nosotros las técnicas de cocción y va a ver que dramáticamente vamos a bajar las calorías de absolutamente todo. Así usted empieza a no privarse de las cosas que le gusta, pero le vamos bajando. Yo hago el arroz en aceite. Yo hago el arroz en aceite, por supuesto el air fryer, que para mí es lo mejor que se pudieron haber inventado en la vida. Claro, solamente metes pollo, metes carne, metes lo que sea y se hace súper rápido, no necesitas de grasa. Aparte también muchas veces no conocemos que adicionarle a la ensalada ciertas cosas puede elevar las calorías y la grasa de una manera que no nos imaginamos. Un aderezo ranch, un aderezo ranch, claro, muchas personas dicen, sí, me comí solo una ensaladita con aderezo ranch. Un aderezo ranch tiene la cantidad de calorías que una hamburguesa. Entonces, claro, hay que saber variar. Por ejemplo, utilizar yogur griego, yogur natural, mezclar el yogur con el aguacate, limón. Son un montón de opciones que uno puede hacer, y así, por supuesto, las ensaladas van a quedar con un sabor delicioso, no insípidas, y poder bajar muchísimo las calorías. Hay que aprender a comer y saber aprovechar los alimentos también. Claro, es mucha información, pero cuando usted empieza poco a poco, cuando va avanzando, va entendiendo más. Por ejemplo, también el tema de las frutas es clave. Es preferible siempre comerse la fruta y no en jugo. La fruta, porque así se come una y en jugo se está comiendo como tres. También, ¿no? La fibra, todo eso. Pero no tiene que aprenderlo todo de golpe, tiene que empezar poco a poco, paso a paso. ¿Cómo es una hamburguesita sin salsas? Porque eso es lo que le sube las calorías. La hamburguesa es una comida súper completa, exacto. Claro, le puede poner aguacate. Tiene todo, ¿no? Tiene proteína, tiene vegetales, tiene carbohidratos, tiene todo una hamburguesa. Es un alimento súper bueno la hamburguesa. Salvo que la haya hecho recontrafrita con un porcentaje altísimo de grasa y le haya puesto una tarro de mayonesa y salsa de tomate. Además, entonces, no se prive de la hamburguesa, simplemente cambie la manera de hacerla. Muy bien, así Pero es. hay una segunda parte. Así es, vamos a ver una segunda parte y nosotros seguimos comentando. Continuamos con los consejos para prevenir la obesidad y el sobrepeso. 6. Evita el exceso de calorías. Preocúpate de aportar a tu cuerpo todos los nutrientes que necesita mediante la ingesta de alimentos saludables, frescos y naturales en tu alimentación de manera diaria. No es comer menos, es comer mejor. 7. No abuses de las bebidas azucaradas. Debemos evitar el consumo de todo tipo de refrescos, alcohol, bebidas azucaradas o zumos envasados, y en su lugar beber de 2 a 4 litros de agua al día, 6 vasos mínimo. Tés o aguas infusionadas con frutas también pueden ser buenas alternativas. 8. Huye de los entornos obesogénicos. El comer en familia, el entorno perfecto para que tanto pequeños como mayores aprendan y tengan al alcance alimentos saludables, fruta, verdura, legumbres, cereales integrales, entre otros productos. 9. Elige cocciones saludables. Para prevenir la obesidad, emplea cocciones como la plancha, los hervidos, el vapor, el horno, el wok y el papilote, en lugar de fritos y rebozados. 10. Lee las etiquetas nutricionales. Como consumidor tienes una parte de responsabilidad con tu alimentación y es la de valorar el producto antes de comprarlo y elegir preferentemente productos saludables. Pero no mires los números, es decir, calorías o gramos de grasa. No, en lugar de eso mira qué ingredientes lleva porque así sabrás qué vas a comer, de dónde proceden sus calorías, qué tipo de grasa contiene, cuántos ingredientes lleva. Todo ello te dará una idea general que te ayudará a decidir, porque si compras mal, comerás mal. Valentina Alonso, especialista capilar. ¿Estuvo bien? Muy bien, estaba diciendo, Dios mío, me voy a olvidar ese nombre, el nombre. ¿Cómo estás, Vale? Bienvenido, es un gusto tenerte aquí en Saboreando la Mañana. Nosotros habíamos hablado que nos vas a contar cuáles son esos tips para tener el cabello increíble. Cuéntanos, por favor, de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy y cuáles son esos tratamientos para que nuestro cabello quede como siempre soñamos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy especialista capilar y el día de hoy vamos a hablar acerca de los alisados. Los alisados unen la técnica
una técnica física y un compuesto químico que le da a tu cabello sedosidad, brillo y obviamente la forma que siempre queremos, que es peinado, ¿no? Ok, vale, mientras tú nos vas contando, por favor, que se vaya preparando por acá y que vayan empezando a trabajar para nosotros ir viendo qué es lo que se va haciendo. Ahora sí, cuéntanos. Claro, quiero contarles que los alisados se dividen también en 3 tipos. Tenemos los alisados que realizamos cuando vamos a la peluquería y decimos, por favor, peíname. Ese es un tipo de alisado que generalmente se utiliza con plancha o con secadora y te hace un blower perfecto. Pero su duración es hasta la siguiente lavada, no dura nada. Claro, no dura nada. También tenemos los alisados que son permanentes. Este tipo de alisados se caracterizan porque el cabello queda completamente liso. Generalmente este tipo de alisado se lo realizan las personas que han tomado la decisión que ya no lo quieren volver a tener ondulado y el cabello queda completamente liso de manera permanente. Siempre he tenido una pregunta aquí. Cuando uno realiza este procedimiento de que ya no lo quiere tener ondulado, ¿se puede hacer esta clase de onditas o ni siquiera eso el cabello llega a soportar? Con el cabello permanente no es posible. O sea, ya tú tomaste la decisión de ser lacia por siempre y ya tienes que mantenerte ahí. Okay. ¿Qué pasa con los alisados y cuál es el problema con ellos? Que cuando mezclamos tipos de color, de coloraciones, tintes con alisados, hay choques químicos. Entonces, por eso la gente dice, la queratina me dañó el cabello. Se resecó, o este claro. tipo de alisados. Cabe entender que no existen alisados como, por ejemplo, queratina. Son compuestos químicos que debemos entender cuáles son, por qué se diferencian y cuáles son los beneficios que hay para cada tipo de cabello. Ok, Por ejemplo, o sea, no es cuestión de que yo diga, ay, mañana quiero hacerme ya este alisado permanente, porque claro, tiene que ver como especialista la persona que me va a realizar, si yo ya me he realizado, no sé, decoloraciones, alguna tintura que pueda afectar mi cabello, eso es súper importante. claro, Perfecto. estamos hablando ya del alisado permanente. Ajá. Pero también tenemos el semipermanente o el progresivo, que ese es un tipo de alisado que lo encontramos en el mercado con un sinnúmero de nombres. Lo puedes encontrar como queratina, como cirugía capilar, lo puedes encontrar como botox, pero en realidad son 2 compuestos químicos que se utilizan y estos solamente duran de 4 a 6 meses. Por eso se llama semipermanente, pero queda así Semipermanente. también como ese listo de japonesa o no. Necesita varias sesiones para que quede así. Ok, pero en todo caso, cuando necesitan varias sesiones y es un procedimiento un poco más largo, seguramente hace menos daño también al cabello. Es como que poco a Exactamente. poco va el cabello adaptándose a este liso. O sea, realmente daño como tal, pues no. Lo que hace daño es un mal diagnóstico. Ok. O sea, lo que debemos saber es diagnosticar un cabello, ver cómo se encuentra, ver qué procesos ha tenido previamente para tomar la determinación de alisarlos. Ok, perfecto. Ahora, dentro de los alisados semipermanentes encontramos los que son a base de químicos que realmente son muy malos para el cabello. Estos químicos son adversos, no te van a generar beneficios y son altamente cancerígenos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado siempre, preguntarle a tu estilista, preguntarle a la persona que te va a realizar el procedimiento qué tipo de compuesto químico es, saber si es ácido, saber si es alcalino y tú también identificar en casa qué tipo de cabello tienes y ser consciente de que hay químicos que no se deben mezclar porque no vas a conseguir el efecto que deseas. Perfecto, vale, muchísimas gracias. Hemos recibido muy buenos consejos. Ya sabe qué es lo que usted tiene que hacer cuando llegue donde el especialista, hacer un sinnúmero de preguntas. No importa todas las preguntas que nosotros tengamos, creo que eso es súper importante. El especialista sabrá resolver estas preguntas y por supuesto llegar al mejor resultado según el cabello que usted tenga, ¿vale? Más adelante nosotros vamos a seguir con todos estos consejos y por supuesto hablando de este tema que definitivamente a todas las mujeres nos encanta. Ahora nos vamos con Martín, que se encuentra en la sala porque vamos a topar temas muy interesantes. Keru. Gracias, mi querida Cari. Así como lo promocionamos al iniciar el programa, el tema de la salud mental sin duda a veces ha pasado desapercibido, no tomamos mucho en cuenta, pero esta pandemia nos demostró que es algo muy importante. Todos de cierta forma o en cierto grado hemos sido afectados, tenemos ciertas cosas que tienen que ser pues resueltas por especialistas, pero sin duda la pandemia nos trajo muchas consecuencias a nuestra salud mental. Vamos a conocer cuáles fueron esas carreras, esos trabajos que sin duda han tenido un golpe muy fuerte en su quebranto de salud mental. Inclusive se ha demostrado que ha aumentado el tema de la ansiedad, suicidios, el tema de la depresión después de esta pandemia que vivimos. Pero vamos a ver esta nota para conocer un poquito acerca de esto. El área
área de COVID durante los meses más mortales de la pandemia fue una zona de absoluta tristeza y depresión. Pacientes y médicos afrontaron una crisis emocional que los sumió en la incertidumbre y el miedo. Sin embargo, uno de los momentos más difíciles personalmente es haber tenido dentro de aquí del hospital a un familiar. Eso creo que nos ha afectado bastante, me ha afectado bastante, y pues situaciones muy tristes. El personal de la salud aún no se recupera de aquellos meses de depresión. Su salud mental decayó a tal punto que hasta ahora no dejan de recordar los días en que los hospitales estaban colapsados. Muchos pues tuvieron que abandonar sus puestos de trabajo debido a la gran carga, al miedo que ocasionaba la pandemia. Algo similar ocurrió con los periodistas. En sus reportajes no cabía esperanza. Fueron varios meses de malas noticias que impactaron seriamente en su salud física y sobre todo emocional. El virus era tan incierto que todos comenzaron a titubear y ese fue el momento más difícil. Luego de ver cómo todos teníamos tanto miedo, reunidos, conversábamos y después de unos segundos había que ir a cubrir cada una de las noticias y ver el panorama afuera. Ese fue uno de los momentos más duros. Psicólogos creen que los trastornos usualmente permanecen ocultos y desde allí pueden hacer mucho daño. En ese intento de seguir adelante sin apoyarnos en algo o en alguien, a veces es demasiado tarde y mientras más tiempo dejas pasar, más difícil es salir del hoyo. Especialistas recomiendan no guardar silencio y buscar ayuda, pues la depresión y la ansiedad pueden llegar a ser tan mortíferos como el COVID-19. Informó Álvaro Terán. Bueno, esta pandemia en realidad pegó durísimo a la humanidad. Fue realmente algo muy complejo, muy complicado lo que se ha vivido. Y bueno, tenemos un invitado acá, representando al gremio periodístico, Iván Casamen, nuestro compañero. Él estuvo trabajando permanentemente. De hecho, los medios de comunicación no paramos de trabajar un solo día ante esta situación tan difícil. Y en un inicio fue complicado, cuando era más incierto, cuando menos se conocía de esta enfermedad. Y luego cuando crecieron también los índices y los porcentajes de fallecimientos, Iván, la cosa se puso difícil. Creo que es bueno empezar preguntando cómo fue esa experiencia primero desde el lado periodístico. No descansar, no parar un minuto, tener que hacer coberturas en hospitales, ante el drama humano. Bienvenido, Iván. Bueno, compañeros, Esteban, buenos días, amigos televidentes. Sí, la situación fue bien complicada, como lo decía la nota periodística. En un inicio no sabíamos lo que pasaba, no sabíamos qué era este virus, no sabíamos cómo teníamos que enfrentarlo, y en mi caso todos los días teníamos que estar en la calle. Yo todos los días tenía que estar en la calle, y lo más difícil, lo más complicado fue cuando comenzaron a levantar cuerpos COVID en la calle. Habían personas que se quedaron lamentablemente desplomadas en la vía pública, y como todo era un misterio, ver a los policías de criminalística, de INASED, los de medicina legal levantando estos cuerpos con sus trajes como astronautas, toda su máscara, y uno también con su mascarilla, pero de lejos, y el temor era latente porque no sabíamos si es que el fallecido, la persona, el difunto, nos podía contagiar, nos contagiaba el vecino de al lado, el compañero periodista, o quien nos contagiaba. Pero ese temor y ese terror en las calles se sentía día a día, porque día a día teníamos que levantarnos. Yo recuerdo que un día levantamos 4 cuerpos. O sea, digo levantamos porque estuvimos en la cobertura, 3 en la calle y 1 en la casa. Entonces la situación era sumamente complicada porque no sabíamos a qué atenernos, por dónde ir, qué hacer, cómo desinfectarnos, o sea, cómo llegar al canal sin el virus y cómo luego también llegar a casa sin el virus. Entonces yo reconozco, hubo días, yo diría prácticamente unas 2-3 semanas que yo me aislé de mi familia. Yo viví en una parte, en el departamento de abajo, en unas habitaciones solo, y no tenía contacto con la familia. ¿Por qué? Porque era el temor a contagiarles, porque el único que salía era yo, y mi esposa hacía teletrabajo, mis hijos estaban en clases online, y entonces el único que salía yo, y entonces el temor de contagiar era yo, ¿no? De contagiarles a todos. Pero
La situación era que en esos momentos estábamos en una época, paradójicamente, en una época donde el pico era bajísimo y el nivel de contagio era mínimo. Ahora, después, en los últimos tiempos, el contagio es ya a nivel comunal, a nivel de comunidad. Entonces ahora el riesgo era mucho mayor que cuando empezamos, ¿no? Cuando veíamos estos cuerpos, pero como todo era incierto, sí, y la situación psicológica, la situación afectiva, te afecta sumamente a tu estado anímico, o sea, no sabes si en algunos casos no sabes si querías regresar a casa o no querías regresar a casa, o sea, ¿dónde quedarse? Definitivamente momentos súper complicados que se vivieron. Obviamente ciertas profesiones se podría decir que fueron mucho más afectadas que otras. En este caso, todo lo que tú viviste, Iván, nosotros también teníamos que venir a trabajar y con esa incertidumbre, con ese miedo de precisamente lo que tú estás diciendo. Mi esposo está en casa, mis hijas están en casa, la única persona que sale soy yo. ¿Cómo me desinfecto? ¿Qué hago cuando llego? Definitivamente en momentos bastante complicados por los que pasamos. Obviamente ustedes que estuvieron en la calle, muchísimo más complicados. Pero Iván, cuéntanos, ¿cómo pudiste tener esa salud mental? O sea, ¿cómo no volverse loco ante esta situación? Obviamente, viviendo lo que tú vivías, ir a los levantamientos de cuerpo, era súper incierto lo que estabas viviendo, sin saber, como tú dices, me contagio aquí, me contagio acá, Dios mío, ¿qué hago? ¿Cómo pudiste sobrellevar esta situación sin caer en realidad en una depresión después de todo lo que nos cuentas, alejado de tu familia y viviendo la situación que estabas viviendo por tu parte profesional? Lo importante que lo que yo pude sobresalir y sobrellevar esta situación fue que yo, a pesar de no estar con mi familia estas cerca de 3 semanas, estar viviendo aparte de mi familia, yo conversaba con mi esposa y le contaba lo que sentía, o sea, me desahogaba. Entonces eso era lo importante, porque no me consumía yo diciendo, hoy levanté un cuerpo. Entrevisté a un familiar, estaba tan cerca. Yo me inventé un tubo de 1,5 metros más o menos, le amarré el micrófono y yo entrevistaba así. Claro, recordamos así, eso. Lo hacía yo así, pero fue mi invento, fue mi cuidado, fue mi cuidado. Entonces yo le decía a mi esposa, amor, hoy día yo entrevisté a un familiar de un señor que se cayó en la calle. Pero ¿cómo saber que él no estuvo contagiado? Estaba así con la mascarilla, estaba con eso, pero ¿cómo sé que no me contagió? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Estoy acá. Entonces yo llegaba, me desinfectaba, me pegaba una ducha y todo lo demás, me limpiaba y comía algo. Y entonces, pero conversar con la persona en quien tú confías, en quien es tu pareja, para mí fue clave, porque yo me desahogaba. Y no me consumía solo. Y después llegué un amigo psicólogo que también le llamé, le digo, ve, me está pasando esto, ¿qué hago? Entonces me dice, convérsame, ¿qué tienes? Y todo lo demás. Y yo le conversaba, entonces me decía, no, pero sí, verás, esto puedes llevar así, si estás alejado, estás protegido, tienes todos tus cuidados, no te va a pasar nada, tienes que tranquilizarte y manejar, porque lo más difícil, como digo, para mí era levantar los cuerpos, o sea, ver posible COVID, y veías a todos ahí como astronautas, ¿no? Levantando, les fumigaban, y todo el cuaternario, todo el proceso y todo lo demás. O sea, eso fue lo más difícil, pero claro, saber, en mi caso, como digo, desahogarse, conversar y contar con ese apoyo fue fundamental para poder salir y sobrellevar esta situación. Brevemente, por favor, activemos el WhatsApp también y las redes sociales. Si usted nos quiere contar, si usted estuvo en primera línea, es clave, porque hay gente de recolección de basura, de servicios básicos, de la distribución de gas, de alimentos, que nunca pararon tampoco y les tocó vivir todo esto. Ahora sí, Martincito, perdón, claro, solamente quería puntualizar eso. Es que nos cuenten eso, gordito, y sin duda fue diferente, porque claro, en el mundo de la televisión, que no paró, igual que los médicos que estuvieron realmente trabajando todo el tiempo, la comunicación tampoco paró. Y justo también eso te quería consultar, porque nosotros, bueno, en la televisión hay varias ramas. Ustedes se dedican al tema informativo, nosotros somos más entretenimiento, y en el tema del entretenimiento, nosotros venir acá y tener que todos los días dar noticias duras y repetir noticias y volver a repetir y volver a repetir, y nosotros y de sonreír, energía, y nosotros ya nos comenzamos a sentir un cansancio. O sea, la gente tenía la opción de decir, hoy no quiero ver noticias, quiero desconectarme, pero nosotros no, era parte del trabajo, todos los días dar una mala noticia, todos los días contar
familiar, cómo van los dos fallecidos y todo eso, que sin duda nos comenzó a afectar. ¿Ustedes cómo viven eso, no? Porque claro, todos los días en el tema informativo y con las informaciones que son en Ecuador, una más deprimente que otra, con la pandemia se agravó y eso también afecta también al estado de ánimo. ¿Cómo vieron también ustedes la ayuda de entre ustedes como equipo, como trabajo, y consideran que también que el gobierno ha tomado cartas en el asunto con el tema de la salud mental de los trabajadores en general, de estar dentro de una salud pública, el tema de la salud mental? No, yo diría que por parte del Estado, del gobierno, la salud mental, o sea, no fue tomado en cuenta, no es por tu cuenta. O sea, el gobierno hacía lo que podía y tampoco le acuso de nada. ¿Por qué? Porque la gente no entiende. La gente no entendía que hay que distanciarse, la gente no entendía que hay que llevar mascarilla. Entonces, ¿qué se puede hacer? No le pueden coger con un policía a cada uno, decir, toma la mascarilla, te pones o si no te llevo preso. Sino que era aquí también parte de la solución éramos nosotros mismos. Bueno, como empresa sí, tuvimos el respaldo, tuvimos el apoyo, nos dieron los elementos, los kits para poder salir, para desinfectarnos, sí, pero también, claro, uno tenía que estar todos los días en la calle y una vez sí se sentía cansado. Ya no quiero más, pero había que seguir. No quiero ver. Había que seguir. Y claro, y en mi caso me tocó algo sumamente extremo. Ya le perdí miedo, pero eso no significa que he dejado los cuidados, porque toda mi familia se contagió. Entonces el único que se quedó parado fui yo. Yo no estaba contagiado. Mamá estuvo al borde de la muerte, estuvo en UCI. Y entonces yo le cuidaba en UCI. Entonces ahí ya se me perdió todo el miedo, todo el espanto, pero eso no significa que le he perdido respeto. Yo le respeto al COVID y le sigo respetando. Entonces, con toda esa situación, entonces uno sigue, pero eso tampoco significa que me he vuelto insensible. Uno tiene sus sentimientos, uno tiene su corazoncito. Ver a la persona tirada en la calle, ver al familiar llorando, a uno también se le arruga los sentimientos, se le arruga el corazón. Y entonces todo eso, pero como les digo y vuelvo y repito, pero la ayuda de la familia, la ayuda familiar es fundamental para poder sobrellevar toda esta situación del COVID, que cuando ya uno va enterándose de cómo es, cómo ha pasado, qué es lo que, cómo manejarlo, se hace algo más liviano, ¿no? Pero como digo, la gente tiene que tener este mensaje. Hay que seguirle respetando. No es que se ha ido, no hemos acabado. Seguimos con esto, pero con los cuidados. Y ahora ya que la mayoría, creo, tenemos, o gran parte de la población tenemos la vacuna, entonces no significa que podemos salir ya libres. Como digo, el respeto es fundamental. Con todos los cuidados es súper importante. Muchísimas gracias, Iván, por haber estado junto a nosotros el día de hoy y por supuesto compartir toda tu experiencia. Gratitud definitivamente a todas las personas que estuvieron siempre en primera línea, obviamente a todos los especialistas, doctores, de enfermeras, absolutamente a todo el personal de los hospitales y también por supuesto a los medios de comunicación que estuvieron ahí sin decaer, enfrentándose a situaciones como la que nos contaba Iván, viendo lo que tuvieron que ver y sobrellevando definitivamente esta situación, pero para llevarnos toda la información. Muchísimas gracias, Iván, por haber estado junto a nosotros el día de hoy y por supuesto por tu trabajo. Y claro, acotar un tema que es importantísimo, sobre todo en las grandes ciudades como Guayaquil o Quito, que cada vez se vuelven más grandes con más personas, pero es irónico porque entre más grande, más personas, uno puede sentirse más solo, uno ya deja de conocer al vecino, uno deja ya de conocer o se distancia de la familia. Y claro, para los temas de la salud mental son importantísimos. Si usted se siente solo, si usted está pasando por una mala etapa en su vida emocional, se siente quebrado y claro, no tiene la ayuda de un familiar, de un amigo y todo eso, siempre es bueno buscar ayuda y ese es el paso más importante. Si usted siente que tiene un quebranto en su salud mental, busque ayuda y nosotros estemos pendientes también, volvamos a eso del vecino. Si el vecino estuvo solo, si veo que está solo, el ayudarse, el compartirle un plato de comida, el preguntarle cómo estás, el decirle hola vecino, ¿cómo está? ¿Qué tal su día? Una
pregunta puede hacer la diferencia para la salud mental? Muchísimas gracias, Iván, por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Más adelante nosotros continuaremos tratando este tema junto a especialistas y, por supuesto, las redes sociales y también nuestro WhatsApp está abierto. Si usted quiere contarnos, como dijo el gordito, alguna experiencia o si quiere hacer alguna pregunta, pues siempre estamos abiertos para usted. Continuamos con más. Este tema importantísimo de la salud mental, porque esta pandemia elevó los números de suicidio, depresión y ansiedad. Preste mucha atención porque nuestro especialista ya está junto a nosotros. La pandemia del COVID-19 ha cambiado nuestra forma de relacionarnos y nuestras actividades diarias. Ante el encierro, el suicidio, la ansiedad y la depresión se han agravado por los problemas económicos y la incertidumbre generados por la emergencia. Así lo informó la Organización Mundial de la Salud, organismo que pidió a los gobiernos reforzar sus programas de salud mental. La ansiedad y la depresión son casos ligados a problemas familiares y laborales, por el desempleo o la sobrecarga en el trabajo. Y es que la nueva dinámica ha provocado el aumento de los niveles de ansiedad, miedos, preocupación, temores, irritabilidad, sentimientos de soledad, alteración del sueño y del apetito, así como el agravamiento de trastornos preexistentes. En el Ecuador se estima que 30 de cada 100 personas sufren problemas mentales y durante este año se ha registrado un incremento del 17% de suicidios en el país en comparación con el mismo periodo del 2020. En Ecuador, las líneas de primeros auxilios en salud mental han sido un soporte para quienes lo padecen. El sistema ECU 911 reporta más de 8.000 emergencias por crisis emocionales en lo que va del 2021. Mientras que Anima SC, una aplicación del Instituto de Neurociencias que se activa con un mensaje de texto que llega a una central con 14 brigadistas especializados, supera las 700 llamadas. De esta manera, la pandemia hace que la salud mental tome relevancia. Por ello, organismos internacionales instan a los gobiernos para que los servicios de salud mental sean una prioridad. Ya estamos de regreso en Saboreando la Mañana y continuamos con ese tema importantísimo. Estamos ya con su especialista Andrés Parra porque vamos a hablar del tema de cómo se ha incrementado el tema de los suicidios, la ansiedad, la depresión. ¿Cómo podemos darnos cuenta y qué podemos hacer al respecto? Porque puede estar sufriendo un familiar muy cercano y nosotros ser un poco indiferentes o no conocer el tema, que también puede pasar. Bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias primero por el espacio. Yo creo que es bien importante poder conversar de estos temas para poder socializar, ya que el primer problema a veces es el desconocimiento. Lastimosamente, sobre el tema de salud mental todavía hay mucho desconocimiento, muchos mitos y muchos prejuicios, y esto es quizás algo que impide que las personas puedan acceder a una atención cuando es necesario. Creo que las consecuencias pueden dividirse en inmediatas, las que se ocasionaron quizás en los primeros meses, que es producto del impacto de la crisis, donde se activan muchas emociones, sobre todo el miedo. Quizás eso era la incertidumbre, el miedo y el desconocimiento era lo que marcaba la tonalidad inicial. Pero ahora también ya podemos ver las consecuencias a mediano y a largo plazo, que son quizás las más complejas en el campo de la salud mental. Si bien, por ejemplo, los síntomas iniciales, por ejemplo, la angustia, la ansiedad, era algo que llamaba la atención, pero, por ejemplo, hay otras patologías como la depresión, que se va instalando más bien de una manera paulatina, progresiva, y vamos a ver desde estos meses, quizás ya con este tiempo que ha pasado de la pandemia, ya los efectos, sobre todo el aumento en trastornos afectivos, la depresión, uno de ellos, y también síntomas de ansiedad importantes, que es lo que más, por ejemplo, en el Hospital Especializado San Juan de Dios, que es donde yo trabajo, hemos estado atendiendo en los últimos meses. Sí, Andrés. ¿Cómo identificar los primeros síntomas? Quizás, como señalabas en algún momento, la salud ahora es integral. La salud mental no es un tema aislado de la salud física, y algunos de los primeros síntomas de hecho se perciben en la parte física. Los más habituales, alteraciones en el patrón del sueño, alteraciones en los patrones de alimentación, y también algunos otros síntomas, por ejemplo, estrés muscular, tensión en algunas partes del cuerpo, a veces también síntomas, por ejemplo, gástricos, todos ellos indicadores ya de alguna afectación a nivel mental. Y ya más bien los síntomas subjetivos, como por ejemplo la desesperanza, los síntomas afectivos, suelen aparecer un poco después
después. Entonces a veces un indicador inicial son los síntomas físicos que podemos sentir y a veces confundimos con otras enfermedades y no nos damos cuenta que, por ejemplo, es un problema de salud mental. Definitivamente es súper importante el tema a tratar el día de hoy. Por ejemplo, si yo tengo algún familiar que esté atravesando por esta circunstancia, que vea que está entrando en esta ansiedad, que no lo puede controlar, pero esta persona no quiere asistir porque por lo general la gente dice no estoy loca, yo no quiero ir al psicólogo porque no estoy loca y no se trata de eso. ¿Cómo hablar con esta persona para que pueda entender la situación y tal vez la gravedad? Como tú dices, lo estamos viendo tal vez ahora, pero a mediano o largo plazo podría ser hasta querer suicidarse. ¿Cómo hablar con esta persona para que pueda ir al especialista y por supuesto ayudarle con una terapia? Dos pautas que pueden servir. La primera es quizás justamente no juzgar. A veces con nuestras intervenciones juzgamos, por ejemplo, diciéndole busca ayuda, estás enfermo. Eso lógicamente va a una persona que está deprimida, mover muchas más emociones, choquearle más y entonces va a hacer que se interrumpa más bien el proceso. Algo que puede ser muy útil es acercarse de una manera muy abierta y preguntar, o sea, noto que estás triste, he notado que en los últimos días has cambiado, cuéntame, ¿te está sucediendo algo? ¿Hay algo en lo que yo pueda ayudarte? En lugar de una posición más impositiva como busca tratamiento, bueno, hagamos algo juntos. Yo veo que está sucediendo algo, busquemos ayuda, por ejemplo. Algo que también podría recomendar es, en nuestro medio es muy común la frase, bueno, hay que poner de parte, esto ya, pon de parte, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, en mi experiencia, trabajando con pacientes que están pasando por una situación difícil de salud mental, esta frase no ayuda, más bien todo lo contrario, es alguien que ya está intentando, que está luchando una batalla muy fuerte con su vida misma, y entonces darle esto, no decirle pon de parte, más bien puede ser totalmente contraproducente. Hay otras frases como ánimo, cuentas conmigo, hay algo en que yo pueda hacer por ti. Este tipo de frases son mucho más recomendables que, por ejemplo, pon de parte o simplemente busca ayuda. Correcto, estábamos recibiendo, gracias, las llamadas porque estamos hablando de la salud mental. Solicitamos que la gente comparta sus testimonios y tenemos un testimonio de una persona que trabaja en hospital, al igual que nuestro especialista Andrés, y nos cuenta y dice: queridos amigos, soy Cristian. En realidad en el hospital vivimos muchas experiencias duras. Ver morir a diario 10, 15 personas fue terrible, además del miedo de contagiar a la familia. Compartiéndonos de esto, la experiencia del especialista, de toda la gente que ha estado en esta primera línea, ¿cuánto se ha visto afectado? ¿Qué es lo que ha notado Andrés como especialista que ha cambiado a raíz de esta pandemia? Quizás primero, sobre todo, fue igual el impacto de ver, por ejemplo, morir muchos pacientes, o el impacto del temor al contagio de los familiares, era algo que marcaba mucho inicialmente a los profesionales. También yo creo que en el tiempo más álgido de la pandemia, la sobrecarga laboral también que fueron sometidos muchos de los especialistas jugó un papel importante, porque ya había esta tensión emocional unido a sobrecarga laboral y a dos factores de estrés. Sí apareció sobre todo muchos síntomas de ansiedad, síntomas de insomnio y también profesionales que, por ejemplo, empezaron a desarrollar síntomas afectivos también, depresión. Hubo también un caso bastante sonado en los medios, por ejemplo, de médicos que llegaron a intentar suicidarse o cuestiones de este tipo. Pues me parece que el impacto sobre todo fue a nivel de cómo los profesionales estaban procesando esta información, que ellos eran víctimas también de esta crisis, pero a la vez la obligación de atender, ¿no?, las necesidades de los distintos usuarios que seguían acudiendo con las mismas patologías que venían ya llevando, pero también, ¿no?, con otras ya derivadas de la pandemia, como el COVID y otros síntomas, por ejemplo, psiquiátricos y psicológicos que se derivan del contagio o del miedo al contagio. Andrés, sin duda este tema es importantísimo. ¿Y cuál sería ese último mensaje? La importancia de acudir donde un especialista y no tampoco el automedicarse, porque hay muchas personas pueden decir, mira, estoy con ansiedad, a mí me sirvió esto, toma. Entonces sale mucho más fácil tomar un medicamento que me lo recomendaron, comprarlo en la farmacia, que ir donde un especialista y sanar el problema. O sea, solo estoy bachando, estoy lanzando muchas cosas y no estoy. Cuéntanos, como por un mensaje final, la importancia de la salud mental y de visitar a un especialista. Esto es fundamental, ya que, por ejemplo, el tema de la automedicación con medicación psiquiátrica es sumamente delicado. Los efectos pueden ser mucho más complicados que no medicarse a veces. Lo que yo recomendaría es, cuando uno ya siente, cuando identifica los primeros síntomas o los primeros signos de que algo está sucediendo, o que algo está sucediendo a lo mejor a alguien de mi red, buscar ayuda. La primera ayuda es la comunitaria, la familia, como señalaba, por ejemplo, un periodista acá, contar con la familia, contar con los amigos, con la red profesional. Y bueno, si notamos que esto quizás no es suficiente, buscar un especialista, que muchas de las veces, por ejemplo, en nuestro hospital, el Hospital Especializado San Juan de Dios, es no un solo profesional, sino un equipo integral en el cual va a haber un psiquiatra que va a administrar la medicación psiquiátrica,
un psicólogo clínico que se encarga de la parte psicoterapéutica, que es fundamental, y también otra serie de especialistas que pueden contribuir al tratamiento integral. Entonces, lo primero sería identificar que algo me está sucediendo, aceptarlo y buscar ayuda. Y por favor, no subestimar a esto, por favor, es muy, muy importante. Andrés Parra, psicólogo, junto a nosotros, muy gentil, gracias por estar aquí en Saboreando la Mañana, por favor. Mucho cuidado con la salud emocional. Les mandamos un abrazo inmenso a quienes están atravesando por un momento difícil en este momento.